Bueno, yo les voy a hablar de la identificación de la vulnerabilidad ante el cambio climático en Torreón, Coahuila, México. Coahuila está en el norte del país mexicano y es el tercer estado de México en extensión territorial con 151.595 kilómetros cuadrados por debajo de Chihuahua y Sonora y representa el 7.7% de toda la superficie del país. Torreón, de donde soy originario, no es la capital sino Saltillo, a pesar de que muchas personas piensen lo contrario. Últimamente se ha tratado de hacer un nuevo estado llamado La Laguna, que son varios municipios compartidos entre Durango y Coahuila que se han querido independizar de cierta manera de sus respectivos estados. Las prácticas siguen en proceso, pero no se ve profundidad alguna en este caso, siendo Torreón el que más aporta económicamente a esta causa. En Torreón es como cualquier otra ciudad de México, tiene sus buenas y sus malas cosas. Las características sociales en Torreón son las siguientes, van a ir en una serie de datos. Torreón tiene 639.629 habitantes en el último censo que fue en el 2010. La media de edad es de 27 años. Hay 172.680 viviendas particulares que dan el 3.7% de ocupantes por vivienda, siendo el 2% en viviendas con piso de tierra. La educación se reparte en 2.2% que han ido al colegio, que nunca han ido al colegio. 47.7% han ido a la escuela básica, 1.8% a la técnica, 21.4% a la media superior, que es bachillerato, y superior solamente el 26.4%. La tasa de alfabetización es alta, pues aproximadamente el 98% sabe leer y escribir un recado. Existen solamente 6.5% de las personas con algún tipo de limitación tanto física como mental en este municipio. Las principales actividades económicas en este municipio de Coahuila son dos que grafican prácticamente en todo el país. Una es la minería encargada principalmente por Peñoles, que es una empresa de minería y se ha expandido gigantescamente a todo el país. Tratan con plata, oro y muchos de los trabajos de minería del país son encargados por ellas y fue creada en Torreón. La otra parte es la ganadería, principalmente la lechera. Gracias al clima en Torreón, que es seco a semiseco, el ganado es una apuesta sumamente apreciable por ellos. Lala, que sus siglas son La Laguna, fue empezada en Torreón, Coahuila y es una de las productoras de leche más grandes en el mundo, pues se ha ido expandiendo tanto para el norte en Estados Unidos como para Centroamérica. Como ya dije en la parte pasada, Torreón está en medio de un clima muy seco, prácticamente en el desierto. Las temperaturas son realmente increíbles y es, a diferencia del Distrito Federal, un requerimiento tener un aire acondicionado en la casa. Las ondas cálidas son un problema en Torreón, pues prácticamente desde marzo hasta finales de septiembre padecemos de unos calores exorbitantes, tanto que en el 2012 se igualó el calor de temperatura más alta en 44.4 grados centígrados. En ese tiempo, un especialista habló climatológicamente que esto se debe a un sistema de baja presión a niveles bajos de la atmósfera, lo que nos ocasiona el desarrollo de nubes por la tarde y que se mantenga esa irradiación que emana en la superficie del Sol. En otras palabras, cambio climático. En el 2008, gracias a las muchas lluvias que hubo en la región norte, se abrieron las compuertas para el cauce del río Nazas, que pasa precisamente por uno de los puentes que conecta a Gómez Palacio en Durango con Torreón en Coahuila. Este hecho hizo que la infraestructura de estos estados saliera a flote, un desastre. Hubo hundimientos de hasta 1 metro de altura en varios puentes, muchas de las calles tuvieron que ser canceladas por el gran peligro que era simplemente estar ahí. Lo que todos decían que iba a ser un gran momento para la historia del municipio terminó en tragedia, puesto que hubo derrumbes tanto en casas como en centros deportivos en el área por donde pasó el cauce del río. Lo único que podemos resumir de este hecho es el mal funcionamiento de infraestructura en nuestra región y es algo que inclusive costó vidas. El tema de las sequías en Torreón ha sido muy popular en los últimos años. El simple hecho de que no llueva mucho en mucho tiempo es de perder para la región, pues en tiempos de siembra siempre es buena una lluviecita. Pues como bien sabe, casi en todo México, el norte no es un lugar de mucha agua y con este tipo de sequías, muchos de los agropecuarios simplemente quedaban en bancarrota. Caso similar pasó en Sonora y principalmente en Chihuahua, donde la lluvia es escasa, el agua más y el clima simplemente no ayuda. Esto se venía diciendo desde hace muchos años y Vanguardia, un periódico mexicano, sacó datos hace 2 años de lo que sería el futuro en estas regiones tan controvertidas. Tituló el artículo como serio y peligroso el asunto y enmarcó unos datos que deslumbran. Dice, las principales presas en esta región mantienen niveles inferiores al 40%, lo que ha obligado a establecer un ciclo agrícola primavera-verano restringido que solamente unas 50.000 hectáreas, cuando en tiempos normales se sembraban más de 90.000 hectáreas. Esto no solo es malo para los agricultores, sino para todos, pues es menos alimento para las mismas personas y de cierta manera es serio y peligroso el asunto. Por último, el clima en Torreón es muy cambiante. Hay días que amanecemos muy frío y a las 11 de la mañana ya estamos a 30 grados centígrados. Existe un organismo en Torreón que le llamamos las lluvias torreonenses, que, a diferencia de como estén pensando,
Son terregales donde no puedes ni abrir los ojos. Es fastidioso el simple hecho de ver tierra acercarse, y esto en Torreón es muy, muy natural. También hay muchas veces, especialmente entre marzo y abril, que se nubla de un momento a otro y empieza a granizar. El cambio climático ha afectado mucho a esta región, pues el clima es muy cambiante y demasiado curioso.